Hola, mucho gusto mis hermanos. Soy Aparicio Linares, que estaré en este día en compañía de nuestro hermano Jesús Mondragón, que estamos dando inicio a este hermoso programa. Pero antes de eso vamos a dar la bienvenida a nuestro hermano. Bienvenido, hermano Jesús. Cuéntanos, ¿qué te parece este inicio de este gran programa que el Señor ha preparado? Alabado sea Jesucristo, amados hermanos. Víctor, es un gusto, un honor colaborar contigo en este programa. Me parece genial que iniciemos una nueva herramienta de evangelización para todos nuestros hermanos, para el pueblo de Dios, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo bueno. Hemos encontrado de que muchos de nosotros desconocemos parte de lo que es la fe de los primeros cristianos. No sabemos muchas veces dónde nace nuestra fe, cómo nuestra fe hoy es lo que conocemos. Muchos hemos oído historias de que algunos sacerdotes inventaron muchas cosas en los últimos siglos. Y hoy vamos a darnos cuenta de que muchas de las cosas que hoy vivimos nosotros dentro de la fe ya venían desde los primeros siglos. Los cristianos ya lo estaban viviendo y nosotros hoy simplemente estamos comenzando a cosechar esos frutos de los primeros cristianos que ellos lucharon y que, bueno, nos regalaron esta fe tan hermosa. Pero antes de continuar, vamos a hacerle alguna pregunta que nos dicen algunos hermanos. Pues sí, se ve bonito el programa, pero ¿quiénes son los que van a presentarle? ¿Quiénes son los que van a estar al frente? Y bueno, vamos a hacer así una tipo pregunta para nuestro hermano Jesús. Hermano Jesús, cuéntanos parte de tu vida dentro de la iglesia, dentro de eso que el Señor te ha permitido estarle sirviendo en los diferentes ministerios. El Señor te ha regalado tantos apostolados. Cuéntales un poquito de esto. Yo sé, ya tuvimos una entrevista con el hermano Jesús también en otro programa. Ya es hora, siempre de Rincón de Apologética. Ahí se van a dar cuenta, simplemente es para darle ese toquecito para que los hermanos vayan y busquen ese video. Hermano Jesús. Sí, mira, yo ya tengo algo así como 28 años en el estudio de la palabra de Dios. Comencé como un ateo. Posteriormente conocí a los testigos de Jehová, a los hermanos evangélicos, incluso a los mormones. Encontré la verdad donde no la buscaba, en todos los sitios donde, o más bien en el menor sitio donde yo la quería encontrar, que era la Iglesia Católica. Eh, por ahí fui a estudiar o a prepararme con los misioneros servidores de la palabra del padre Luis Butera, acá en México. Ellos me enseñaron mucho de apologética, tienen una serie de cursos de evangelización muy buenos. Te estoy hablando de que yo andaba por allá a eso de mediados de los 90. Continué mi preparación de forma autodidacta porque lo que me llamó la atención para mi ministerio fue lo que es la apologética, la defensa de la fe. Eh, pero no hay muchos medios donde uno pueda aprender dentro de la iglesia este tipo de conocimiento, de preparación, de modo que la mayoría de nosotros lo hacemos de forma autodidacta. Eh, Posteriormente, hace que te gusta 5 años, inicié con la página de Católico Defiende tu Fe con mi gran amigo y hermano del alma Israel Octavio Hernández, que es un gran apologeta, que también colabora aquí con ustedes en Rincón de Apologética Católica. Y iniciamos juntos, Católico Defiende tu Fe. De modo que en las redes sociales tenemos muy poco tiempo, no me gustaban lo que es Facebook, redes sociales, también se me hacían una pérdida de tiempo, hasta que te das cuenta de que también es una plataforma muy utilizada por inmensidad de hermanos que se dedican a evangelizar, a defender la fe, en foros de debates, de modo que es únicamente lo que hemos hecho nosotros es adherirnos o integrarnos a algo que ya estaba muy bien hecho. Eh, Defiende tu Fe ha tenido muy buena aceptación por parte de la gente.
porque anteriormente a eso, pues únicamente evangelizábamos ya en nuestra comunidad. Los medios electrónicos nos han permitido llegar hoy a millones de personas. Eso es lo importante, que la evangelización llegue, bueno, de muchas maneras. Hoy no tenemos excusa para decir que no podemos conocer, que no podemos llenarnos. Bueno, en mi caso, mi nombre es Aparicio Linares, originario de El Salvador, lo que es conocido como el Purgacito de América, un país hermoso. Ya tengo también mis horas de vuelo dentro de lo que es la iglesia. Ya tengo, si la mente no me falla, desde 1996 que hice mi primer retiro de inicio con Renovación Carismática Católica. Ahí fue donde el Señor me permite llegar, donde el Señor me permite conocerle. Comienzo como joven, a la edad de 15 años, comienzo a estudio lo que es predicación. Me llama la atención lo que es la apologética, pero volvemos al mismo tiempo. En ese año era poca la información. Normalmente pequeños libros del padre Amatuli era lo que más lograba uno medio conseguir, era lo único que había, y uno devoraba ese libro y ya no hallaba qué más seguir. Luego sigo mis estudios, un poquito de teología, un poco de escatología, lo que el Señor me permitía, yo iba buscando, porque realmente uno quiere conocer bastante, quiere enamorarse del Señor, y lo viene la cosa, que aburre a medio mundo queriéndole hablar uno, otra y otra vez, le sigue hablando de lo que el Señor quiere hacer en la vida de uno. Luego, por razones de estudio, me toca abandonar el pueblito donde yo pertenezco, es Concepción de Atacos, un pueblo muy pequeñito, y me toca venirme a la ciudad donde hoy vivo, que es Santa Ana. Aquí vengo a realizar mis estudios universitarios y me toca retirarme un poco de lo que es la iglesia. Prácticamente yo me alejo 7 años de la iglesia completamente, pero siempre seguí estudiando, ya no de la misma manera, pero siempre me gustaba estarme formando, quería conocer, leía la Biblia, pero ya no era con esa misma intensidad. El Señor me permite casarme con una persona, ella no era católica, sí, sinceramente no era católica, nos casamos por la iglesia y resulta de que comenzamos a tener ciertos conflictos porque yo quería regresar a mi fe, ella quería seguir profesando su fe, y resulta de que el Señor permite de que los dos regresáramos a la iglesia juntos. Vamos a hacer un retiro de inicio, para no ser muy largo ese cuento, porque también hay un programa donde pueden darse cuenta, mi esposa da el testimonio, yo doy el testimonio también. Entonces resulta de que regresamos a la iglesia, yo vuelvo al ministerio de la palabra, ella entra al ministerio de sanación dentro de Renovación Carismática. Yo sigo mis estudios, formándome poco a poco, y el Señor me permite de forma maravillosa formar parte de un staff de Radio Católica, que es Radio Quirios, que es la radio oficial de la diócesis a la que pertenezco. Me permite también ingresar a lo que es Rincón de Apologética. Hace 3 años comienzo a publicar temas, el Señor lo comienza a llamar a uno, y el Señor me ha dado la oportunidad de formar comunidades también, donde me invitan a dar talleres o a dar una formación completa de lo que el Señor me ha permitido a mí conocer, y dar a ser parte de lo que Él me retribuye, porque Él me da muchísimo y yo apenas logro devolverle bueno, creo que el hermano Jesús me entiende cuando digo una pizca de lo que el Señor me da es lo que logro devolver, apenas es un poquitito lo que uno logra devolverle al Señor. Y hoy venimos con este hermoso programa que el Señor ha preparado, justamente porque cuando uno comienza a leer, hay mucho material, sí, pero aquí me recuerdo lo que la Escritura dice, cuando aquel hombre que iba leyendo el libro de Isaías y se le acerca a Felipe y le dice, ¿entiende lo que estás leyendo? Le dice, ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Entonces, así nos pasa a muchos. Hay mucho libro, pero no todos logramos comprender. Y el objetivo que hoy tenemos, el objetivo de este programa, es comenzar a entender lo que es la patrística. Muchos no entienden, para muchos va a ser una palabra nueva, que es patrística.
Pero eso es lo que vamos a desarrollar, dar a conocer esta maravillosa área dentro de la iglesia que muchas veces es descuidada porque nos hemos quedado, tristemente voy a decir lo siguiente, muy tristemente, nos hemos quedado como hermanos separados, solo escritura, y tenemos una riqueza que hemos desconocido, que es lo que los padres de la iglesia, lo que los primeros cristianos nos han enseñado. Ellos han dejado escritos maravillosos que durante esta hermosa travesía que hoy iniciamos junto con mi hermano Jesús, trataremos de irles dando a entender más qué es esto que el Señor tiene preparado. No sé, hermano Jesús, si quiere ver un poco más lo que he dicho. Sí, cómo no, fíjate que son historias muy parecidas. De hecho, cuando nosotros nos conocemos a personas que se dedican también al apostolado, encontramos que nuestras historias tienen grandes semejanzas. Yo recuerdo hace ya 28 años de esto, cuando me inicié en el estudio de la palabra de Dios, no existían, como tú comentabas, al menos de forma masiva, estas maravillosas herramientas como son la internet, que por entonces estaba en pañales, las redes sociales después. En el estudio de la apologética estábamos igual que hoy. No existían y no existen actualmente aparatos, programas ni instituciones oficiales por parte de nuestra Iglesia Católica para el estudio de la defensa de la fe, mejor conocida como apologética. De modo que para adquirir esta formación, al igual que hoy, se debía de realizar de forma autodidacta, pero sin las herramientas con las que hoy contamos era mucho más difícil, era mucho más tardado y sobre todo monetariamente era más costoso, porque debías de comprar los libros, sin internet debías descubrir esos libros, nadie te los recomendaba, era muy difícil comprarlos. Hoy puedes descargarlos en diversas plataformas como son Word, PDF o consultarlos en línea. Estos libros que tú conseguías por aquella época citaban a los llamados padres de la iglesia. Solo que ese título de padres de la iglesia en esa época a mí no me decía absolutamente nada. Yo me congregaba con los testigos de Jehová. No me imaginaba siquiera a quiénes se referían. Para mí, cuando decían los padres de la iglesia, era mencionar a los sacerdotes de las parroquias, ¿no? Era lo que yo entendía. Yo leía en un libro los padres de la iglesia y eso me imaginaba, ¿no? Entonces decías, pues a mí qué me importa la opinión de ellos, ¿no? Pues ellos van a defender sus doctrinas, su iglesia. De modo que para el católico común, el católico de la calle, no practicante ni estudioso de su religión, generalmente no tiene idea de qué es la patrística o de quiénes son los padres de la iglesia. A mí me sucedió, por ejemplo, que un día finalmente salí de mi error, entonces descubrí con gran emoción y sorpresa de que los padres de la iglesia no eran los sacerdotes de las parroquias, sino que se da el título de padres de la iglesia o padres apostólicos a los sucesores de los apóstoles, a los cristianos primitivos que fueron discípulos de los apóstoles y a su vez a los discípulos de estos. Cuando aún sonaba hace 2000, 1800 años, 1900 años, el eco de la predicación apostólica de los primeros siglos del cristianismo, estos hombres pusieron por escrito lo que ellos escucharon predicar directamente de los apóstoles, o bien, después de que ellos murieron, a los discípulos de estos, es decir, a sus sucesores. Estos escritos no forman parte de la Biblia, pero continúan con la ininterrumpida historia de la iglesia, porque uno se podría imaginar, o al menos yo me imaginaba en aquella época, que del momento en que la Biblia se termina de escribir allá por el año 100, con la muerte del último apóstol, el apóstol San Juan, hasta nuestra época, uno podría pensar que existía un vacío de algunos siglos, lo que daba oportunidad a la manipulación, a la invención, la falsificación de las doctrinas de Cristo, pero no existe nada más alejado de la realidad que esa idea. Los escritos de los padres apostólicos comienzan varias décadas antes de que la misma Biblia, o más bien en este caso el Nuevo Testamento,
fuera terminado. Los testimonios y documentos de estos cristianos primitivos se comienzan a escribir a un mismo tiempo que el Nuevo Testamento, y aún algunos escritos de ellos, los más primitivos, varias décadas antes de que los apóstoles de Jesucristo pusieran por escrito sus evangelios. Los escritos de los padres de la iglesia, esto es algo maravilloso que yo fui descubriendo y que hoy nos gusta compartir, es que comienzan al mismo tiempo que, que los apóstoles fueron poniendo por escritos sus memorias, que conocemos como evangelios, o de que el apóstol Pablo comenzara a escribir sus cartas. Es justamente esa la razón de esta serie de programas que tú comentas. Con este es el primero que Dios mediante vamos a iniciar para la gloria de su nombre y el bien de su santa iglesia. Digo serie de programas, vuelvo a repetir, porque estudiar a los padres de la iglesia es imposible realizarlo en un solo programa. ¿O tú qué opinas? O si comenzamos a intentar hablar de todos los padres de la iglesia, bueno, yo creo que tenemos, bueno, hermanos, como ¿cuántos años crees que nos vamos a tardar? Así sería la pregunta, como ¿cuántos años nos vamos a tardar? Y aún así no tocaríamos. A mí cuando me hacen una pregunta me dicen, hermano, mire, fíjate que necesito sobre un tema que me dé material. Y yo le digo, tengo 2000 años para poder explicarle. ¿Por dónde empiezo? Porque hay demasiado material, o sea, uno se sorprende cuando uno conoce. Pero algo que me dijiste, que quiero que les aclaremos a los hermanos que nos están escuchando. Dicen, son libros o escritos que los padres, los primeros apóstoles, hacen que no forman parte de la Biblia. Aquí quiero que aclaremos algo. Estos son los libros que se conocen como apócrifos. Porque muchos hermanos van a estar, estos son los apócrifos, entonces los que nos van a hablar. Entonces, aclarémosles este detallito, porque muchos van a creer que estos son los apócrifos. Claro, no. Los libros apócrifos, algunos de ellos en un momento dado fueron considerados como Sagrada Escritura. Tenemos las cartas de Ignacio de Antioquía, por ejemplo, Pastor de Hermas, que en ciertos sectores de la iglesia fueron considerados parte del canon, pero que una vez realizado el canon oficial de la iglesia, el canon de las Sagradas Escrituras, fueron retirados. Algunos de ellos efectivamente se consideraron o fueron o son lo que hoy en día llaman apócrifos, pero no es de lo que vamos a hablar de los libros deuterocanónicos. Estamos hablando de los escritos de los sucesores de los apóstoles, los escritos de los primeros cristianos, los cristianos primitivos. Y algo muy importante que es lo que tú comentabas, que no somos solo escrituristas, y muchos católicos, o muchas veces nosotros como cristianos católicos, hemos caído en ese error. El estudio de los padres de la iglesia significa leer los escritos de ellos, de estos padres apostólicos. Así que el católico del siglo XXI está llamado hoy más que nunca a conocer y defender su fe, no solamente con el estudio de la Biblia, sino también con el estudio de los escritos de los primeros cristianos. ¿Me explico? Claro, no, eso es lo importante. Yo siempre he sido uno que menciona cada vez que alguien necesita o me dice que hermano, es demasiado tiempo que usted dedica para el estudio. Yo le digo, mire, que dice la escritura, Oseas 4:6, les menciono siempre, me enojan conmigo, que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Muchas veces nosotros estamos angustiados, estamos hablando de varias cosas porque no conocemos. Incluso ya nos vamos a dar cuenta conforme vayamos profundizando en los diferentes temas que hay ocasiones en las cuales resulte que nosotros estamos atacando a la iglesia sin conocerla, sin tener el fundamento claro y preciso de lo que necesitamos tener, porque muchas veces, aquí vamos a retomar una frase que utiliza bastante el padre Luis Toro, que es, la ignorancia es atrevida. ¿Por qué? Claro. Porque muchas veces nosotros comenzamos a atacar, y resulta de que los ignorantes somos nosotros.
¿Por qué? Porque no tenemos el fundamento. Tenemos que tener ese fundamento hermoso dentro de la iglesia que lo tenemos en los padres. Incluso ya nos vamos a dar cuenta, y aquellos hermanos que han tenido la oportunidad de leer el catecismo de la Iglesia Católica se van a dar cuenta que hay muchísimas frases de los padres de la iglesia que dan sustento a lo que se está dando. Hay que también tener en cuenta de que aquí, antes de empezar a profundizar, todavía no hemos empezado el tema, pero ya comenzamos a calentar motores en ese sentido. Claro. Hay que tener algo en cuenta. En los primeros siglos no existían las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿cómo transmitían la evangelización? ¿Cómo transmitían el conocimiento? Si no había escritura, entonces acá, aquella frase de solo escritura no tiene validez. ¿Por qué? Porque la Biblia no existía. Y como no existía, entonces, ¿cómo le damos fundamento a eso? Y eso es gracias a los padres de la iglesia que nos regalan esa sabiduría que le transmitieron los apóstoles, que le transmitieron los discípulos de los apóstoles, porque hay que recordar que también estaban esos discípulos. Prueba de ello, tenemos al apóstol San Lucas. Él no es un discípulo directo de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, es discípulo de San Lucas, de San Pablo. Y él viene, recopila la información y nos regala un evangelio y nos regala los hechos de los apóstoles, las primeras historias de la iglesia. Entonces, seguimos muchísimo que aprender. Entonces, ya nos vamos a ir dando cuenta conforme vayamos profundizando. Como les digo, hermanos, ahorita estamos calentando motores porque esto, ya se van a dar cuenta, si ustedes se enamoran de la patrística, ay, hermanos, está para que ustedes crezcan espiritualmente de una manera que ustedes van a decir, hermano, ¿y yo por qué no me di cuenta de que esto existía antes? ¿Qué pasaba? ¿Dónde estaban esos libros? Y ahí estaban. El problema es que no los conocíamos. Así es muy cierto lo que tú comentas, y es tan cierto que la misma Sagrada Escritura nos lo dice. No todo quedó en la Biblia, no todo está en la Biblia. Un texto bíblico que se me viene a la mente: Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales que no están escritas en este libro. Juan capítulo 20, versículo 30. Y más ahí con el apóstol San Juan, dice él: hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Juan 21, 25. Este transmitir la fe se hizo en un inicio de forma oral, lo que conocemos como la tradición o la sagrada tradición apostólica, que llegó antes que la palabra escrita. Es justamente con esta tradición oral, con esta tradición apostólica. Cuando decimos tradición, no nos referimos a las fiestas patronales, o las costumbres, como el Día de Muertos que acaba de pasar, o la fiesta de Todos los Santos, ¿no? Decir tradición, así es, decir tradición con T mayúscula, es decir, palabra de Dios no escrita. Los mismos apóstoles en un inicio le daban preferencia a esta. Recuerdo, por ejemplo, en segunda de Juan 1:2, el apóstol San Juan dice: aunque tengo mucho que escribiros, prefiero no hacerlo con papel y tinta, sino que espero ir a veros y hablaros de viva voz, para que nuestro gozo sea completo. Entonces, los mismos apóstoles en un inicio, porque ellos nunca planearon escribir un Nuevo Testamento, fue la iglesia la que posteriormente recogió estos escritos. Ellos predicaban de viva voz. Tengo mucho que escribirles, dice el apóstol Pablo, pero prefiero ir y decírselos de viva voz. Vamos a ir dándole ya forma a esto, porque ya nos estamos adelantando en la parte donde vamos a hablar de la escritura, donde tenemos ese fundamento también. Vamos a dar cuenta, tenemos preparado muchas cosas que nos va a llenar. Vamos a empezar. Para aquellos hermanos que les gusta anotar, vamos a poner unas diapositivas, no las vamos a leer nosotros a profundidad, porque nuestro objetivo es explicarlas. Si ustedes las quieren, se las podemos facilitar posteriormente y se las damos, pero vamos a empezar justamente con esa primera parte, que sería: ¿qué es
la patrística. Lo vamos a hacer así a grosso modo. La patrística o patrología es la ciencia que estudia y describe los escritos y la doctrina de los padres de la iglesia. Esta está dividida en patrología, patrística y la historia literaria. Dentro de la patrología vamos a ver todo aquello que nos habla la autoridad de estos primeros hombres que nos han regalado hasta nuestros días. La patrística también nos siente ya en la parte de la fe, la moral y la disciplina de los escritos de los padres. Y la última historia literaria es la literatura ya y la vida de ellos, sin profundizarla, sin tomarla en cuenta. Pero la patrística nos regala justamente estos detalles que nosotros tenemos en cuenta, que es justamente conocer la vida de estos hombres que nos dijeron, en qué se fundamenta, porque aquí vamos a recordar un punto muy importante. La escritura no existía, pero ellos ya nos dieron la doctrina en estos primeros escritos. Hay que tener en cuenta eso. Muchas veces nosotros creemos, es que hay que buscarlo en la Biblia. No, no, no. El hermano Jesús nos ha dicho, no todo lo que Jesús hizo, no todo lo que Jesús enseñó pudo quedar escrito, porque no es como hoy en día que anda un biógrafo detrás de Jesús. Vamos a ver, Jesús, ¿qué vas a hacer hoy? Y comenzarlo a anotar. No, no, no. Eso era diferente. Allí eran todas las enseñanzas. Y por eso vamos a ver de que los evangelios también nos enseñan esa parte de que algún apóstol se acordó de un detalle y lo anotó. El otro no se acordó, pero apuntó otro detalle que sí se acordaba o lo vivió o le contaron. Es en el caso de San Lucas. San Lucas no vivió ninguno, ni un pasaje, pero aún así nos regala relatos preciosos. ¿Por qué? Porque fue a la fuente. Eso justamente nos lo dice el Evangelio de San Lucas cuando inicia. Muchos han intentado contar estas historias. Yo he ido a los testigos que lo vieron, a los testigos visuales, ¿no? Aquellos que le contaron, no fue el chambre, mírate, fíjate que... No, no, no. Fue directo a los que estuvieron viviendo ese milagro, esa enseñanza de Jesús. Yo siempre les hago la pregunta, ya me estoy saliendo del tema, pero siempre me gusta decirles este punto. ¿Cuándo vemos que San Lucas nos escribe la anunciación de nuestro Señor Jesucristo? ¿A quién le preguntó quiénes estaban ahí en ese momento? Y se resulta que solamente estaba la Virgen María y el Arcángel Gabriel. ¿A cuál de los dos le fue a preguntar? No quiera preguntar a la Virgen María, no sabemos si tenía otros contactos, yo le hago la broma, no sabemos si tenía otros contactos que nosotros desconozcamos y fue a preguntarle directamente al arcángel, pero son detallitos que uno tiene que irse dando cuenta cuando uno lee la escritura. Entonces, y cuando vemos también cuando nace Jesús en el pesebre de Belén, ¿quiénes estaban ahí? San José, la Virgen, el niño Jesús y los animales. Y da un detalle que es el único que da. Nació el niño y lo envolvió en pañales. ¿A quién le fue a preguntar? Nosotros los hombres, yo les digo, nosotros los hombres no nos acordamos de esos detallitos, a nosotros se nos olvidan, pero la Virgen María siempre tuvo ese detalle presente. Entonces, así nos vamos a dar cuenta que justamente la patrística también nos va a enseñar cómo nosotros, ellos tomaron nota y los transmitieron y nos enseñaron. Esa es la patrística, lo hermoso que vamos a ver, lo que nos está llenando en este momento de alegría, de entusiasmo. ¿Algo más que quieras aportar, mi hermano Jesús? Cierto, porque muchas veces creemos que todas las doctrinas ya estaban ahí, y no es así. Las doctrinas, el entendimiento de la verdad de la palabra de Dios, es un proceso que se ha ido gestando con el paso de los siglos. La patrística es el periodo en que se gestó y dio inicio el desarrollo del contenido doctrinal y las creencias religiosas cristianas, así como su defensa o apologética contra los ataques de las religiones paganas en un inicio y posteriormente de la corrupción en las interpretaciones de estas doctrinas y creencias dentro de la cristiandad, que dieron lugar a las herejías a las que combatieron los primeros padres apostólicos. Suelen llamarse padres apostólicos a los autores de los escritos más antiguos del cristianismo, fuera de los que, como ya comentábamos, está en el Nuevo Testamento. Pertenecen estos hombres a la generación inmediata de los apóstoles. En su mayor parte son cartas,
instrucciones, documentos de carácter muy concreto y ocasional. No hay en ellos la pretensión de exponer de manera ordenada tampoco o sistemática el mensaje cristiano, sino que lo fueron desarrollando, escribiendo según la historia se les iba presentando. Responden a determinadas exigencias concretas de las cristiandades, de sus comunidades, en un determinado momento histórico, cuando surge algún hereje o alguna duda. De ahí que predominan los temas más bien morales en un inicio, disciplinares o culturales, sobre los temas propiamente dogmáticos, los cuales se fueron desarrollando posteriormente. Si nos damos cuenta, la patrística en un inicio es algo muy light. Posteriormente se va complicando más la cosa, va profundizando en el estudio de la palabra de Dios, del contenido doctrinal de las enseñanzas de Jesucristo. ¿Qué te puedo decir? Sin embargo, aunque las doctrinas en el periodo patrístico no están tan desarrolladas, se insinúan algunas de las que habían de ser las líneas fundamentales del pensamiento cristiano, como son la iglesia fundada sobre la tradición de los apóstoles, claramente diferenciada del judaísmo en un inicio, porque si recuerdas, se pensaba que los cristianos eran una secta judía. Esta adquiere en un principio su propia organización cultural y administrativa, independientemente de la religión judía. El estudio de la patrística es entonces de vital importancia para el estudiante sincero de la Biblia, de su doctrina, de la verdadera iglesia de Jesucristo y de la historia de esta iglesia. Ahí es donde podemos ver aquellos que dicen, aquel que quiere conocer la verdad tiene que ir a conocer a aquellos que la vivieron, aquellos que la recibieron de inicio y que conocieron bueno, cuántas obras maravillosas. Yo me imagino tener a San Juan como maestro, que fue San Ignacio de Antioquía, después el sucesor, y seguir buscando cada uno de estos que hoy nos van a dar. Ahí nos vamos a dar cuenta la sucesión apostólica que tenemos hasta nuestro día. Si comenzamos a excavar, nos vamos a dar cuenta cuántos sucesores hay hasta el día de ahora. Y nos vamos a dar cuenta de que, bueno, no es una iglesia como muchos nos la han querido pintar, claro, que la fundaron hace poquito. Algunos lo dicen que Constantino, otros dicen que fue despuesito. No. Nosotros tenemos fundamentos, tenemos raíces que podemos buscar. La historia, la misma historia, lo fundamenta. Y eso es justamente la patrística, que nos demuestra toda esta historia, todos estos aconteceres, todo lo que en este momento estamos viviendo. Pero me van a decir, hermano, yo soy todavía de la línea de solo la escritura. A mí no me hable ahorita de nada de eso. Mencióname que en la Biblia la tradición se menciona. Ahorita vamos, hermano, vamos a hablar de la Biblia para que den cuenta que tenemos la Biblia. Vamos a empezar. Nuevamente les pongo en pantalla las diapositivas para que ustedes puedan ver. Tenemos a San Mateo, capítulo 28, versículo 18 y 20. Nos dice, Jesús se acercó y se dirigió a ellos con estas palabras. Dios me ha dado autoridad plena sobre cielo y tierra. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos y bautícelos para consagrarlos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, enseñándoles a poner por obra todo lo que les he mandado, y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Aquí nos vamos a dar cuenta, aquí muchos hermanos que no son católicos se van a sentir incómodos con lo que voy a decir. Aquí la escritura nos dice, vayan y denle Nuevo Testamento a todos. No. Dice, enséñenles, explíquenles por qué lo tienen que hacer. No dicen, vayan a darle este librito, ahí les vamos a explicar todo. Sigan al pie de la letra. No dice eso, dice enséñenles. No había, Jesús no acabó, señores, ya me voy, aquí está el Nuevo Testamento, ténganlo, vayan a repartirlo, vayan a dárselo a medio mundo, ustedes ahí, no, dice enséñenles. Entonces justamente aquí vamos a dar
que Jesús da una orden, enséñenles para que ellos puedan vivir la fe. No vayan a decirles, vayan a leer, no, ahí le dice el Señor, enséñenles, pero más que enseñarles, les dice, den testimonio de lo que yo he hecho, de lo que yo represento, que yo soy vida. Vamos a ver el Hechos de los Apóstoles más adelantito que dice, y se reunían en oración y la fracción del pan. Entonces, ahí tenemos, donde podemos partir, realmente tenemos solamente este pasaje, ya nos dice, miren, señores, no había nada, nosotros vamos a partir de cero, ustedes vayan a dar testimonio de lo que han visto y han escuchado. Prácticamente cuando los envía a los 72 les vuelve a decir lo mismo, vayan y hablen de lo que han visto, hablen de lo que ustedes en este momento han conocido. No les dice, aquí está este evangelio según San Mateo y vayan a repartirlo. No, les dice, enseñen. ¿Usted qué piensa, hermano Jesús? Sí, exactamente. Un texto que me viene a la cabeza, Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Seréis mis testigos. ¿Qué es un testigo? Es aquel que presenció, que vio, que escuchó, que estuvo ahí. Con el perdón de los hermanos separados, una iglesia, una secta surgida hace 100, 200, 300 años, por mucho que trate de ser fiel a la palabra de Dios, a la palabra escrita de la Biblia, jamás podrá ser un testigo. ¿Por qué? Porque esa iglesia no viene desde la época de Jesucristo. Sus primeros padres no estuvieron presentes ahí. Hay un texto que nos deja ver esto o nos matiza esto que te vengo comentando, ¿no? Dice, si mal no recuerdo es Juan 14:26, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo les he dicho. La parte que me llama la atención es la última. Les recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Cómo una secta o una iglesia surgida hace apenas 2 o 3 siglos puede recordar algo dicho por Jesucristo cuando no estuvieron presentes ellos ahí? Entonces, es justamente esta tradición recordada por el Espíritu Santo lo que hace o proporciona el cimiento del magisterio de la Iglesia Católica. Claro está. Ahí viene la parte de uno dice, ¿por qué ellos rechazan la historia? La rechazan porque no lo fundamenta, no lo sustenta. Entonces no pueden recordar nada de la historia porque la historia les va a demostrar que tienen errores en toda su doctrina. Entonces, en ese punto, nosotros, ahí, la historia nosotros sí nos fundamenta. Yo cuando le he tenido la oportunidad de hablar con testigos de Jehová y les digo, bueno, ¿y ustedes de dónde creen que viene la Biblia? Claro, van a decir que cayó así empastadita y todo. No, la historia lo representa. Nosotros como católicos podemos decir y sostener por qué la Biblia es palabra de Dios, porque yo le digo a ellos cuando quieren discutir conmigo y me dicen, es que la Biblia lo dice, sí, entonces, pero antes de que me diga por qué la Biblia lo dice, le digo, por qué la Biblia es palabra de Dios, pero no me lo diga con la Biblia, porque entonces eso, es decir, miren, fíjense que yo acabo de escribir un libro y también dice palabra de Dios, me la valen como palabra de Dios, inmediatamente me dicen, no, eso no puede ser, entonces, cuando nosotros contamos, nos decimos, es que mira, la Iglesia Católica fue la encargada de recopilar todos los libros y después vino el Papa San Damaso I y le dijo, esta es palabra de Dios. Ahí está, porque nuestra Biblia es palabra de Dios. Ellos no lo pueden decir, nosotros sí lo podemos decir porque la historia misma nos lo está diciendo. Para ir continuando, y no, hermano, yo creo que esto vamos a hacer vigilia si seguimos con este ritmo, y hay muchísimo que queremos hablar, y justamente tenemos ese pasaje que nos estabas hablando, que era San Juan 21:25, Jesús hizo muchas otras cosas
Si se pudieran todas por escrito, pienso que ni en el mundo entero cabrían todos los libros. Esta ya la explicamos. Vamos a avanzar a 1 Corintios 11:23, que el apóstol San Pablo nos dice: por lo que a mí toca, del Señor recibí la tradición que les he transmitido, a saber que Jesús, el Señor, la noche que iba a ser entregado, tomó pan. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Aquí justamente vemos San Pablo no estuvo en la última cena. Y esa es la narración que continúa. San Pablo no estuvo en la última cena. Tampoco compró, si nos vamos a nuestra época moderna, tampoco compró la película de la última cena donde él vio todos los detalles. Tampoco estuvo ahí. Entonces resulta de que a él, ¿quién se lo contó? Lo contaron los que sí estuvieron ahí. ¿Y quiénes estuvieron ahí? 12 apóstoles. Uno ya había muerto, que fue San Judas. Bueno, no es San Judas, Judas. Ya le estoy poniendo el título, solo el Señor sabe dónde lo tiene. Pero Judas ya no estaba, no pudo darle testimonio, pero habían otros 11 que sí daban testimonio. Y los hechos de los apóstoles nos vamos a dar cuenta que está plagada de la frase siguiente: y se reunían para la fracción del pan. Se reunían para compartir la cena del Señor. Encontramos varias veces esa frase que se repite en los Hechos de los Apóstoles. Eso significa que si es algo trascendente, que los apóstoles se enseñaban una y otra vez, y lo deja aquí San Pablo en este pasaje bien claro. Dice: del Señor recibí la tradición que les he transmitido. Es decir, Pablo recibe la tradición de aquellos que fueron testigos de la Santa Cena, y todavía viene él y dice: esto no es solo para mí, se lo voy a transmitir también a aquellos hermanos que lo necesitan. Y son todas las comunidades cristianas. Esta es prueba de que a los corintios se la da y le dice: yo también tengo esto, yo también lo recibí del Señor, no directamente de Él, pero sí a través de la iglesia representada por la sucesión apostólica, que ya estaba en ese momento. Bueno, podemos recordar de que en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, Pablo se reúne con Pedro, Santiago, para discutir algo sobre la circuncisión. No vamos a profundizar en eso porque nos desviamos a través del tema y resultado que terminamos 4 horas después de esta explicación. No vamos a quedar acá. Entonces, acá vemos tradición. ¿Algo que quieras agregar, Jesús? Sí, claro que sí. Antes de continuar un poquito sobre el tema de la tradición, me gustaría hacer una acotación, porque cuando tú comentas o mencionas la tradición apostólica, inmediatamente nuestros hermanos no católicos nos citan un texto, un famoso texto de Mateo capítulo 15, versículos del 1 al 6, para decirnos que las tradiciones son malas. Y es aquí donde el católico común, el católico de la calle, como yo lo fui en un momento dado, cae en la trampa, ¿no? El texto dice así: entonces se acercan a Jesús algunos fariseos y escribas venidos de Jerusalén y le dicen: ¿por qué tus discípulos traspasan la tradición de los antepasados? Pues no se lavan las manos a la hora de comer. Él les respondió: ¿y vosotros, por qué traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Así habéis anulado la palabra de Dios por vuestras tradiciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces ellos nos dicen: ¿ves cómo las tradiciones son malas? Jesucristo está condenando las tradiciones. Esta interpretación es una manipulación de la palabra de Dios. Es lo que se conoce como eisegesis. Es decir, decir lo que queremos que diga, en lugar de emplear la exégesis, que es el descifrar o interpretar qué es lo que realmente nos quiere decir la palabra de Dios. Jesucristo habla, o aquí podemos ver que hay dos tipos de tradiciones: las tradiciones de Dios y las tradiciones de los hombres. Estas tradiciones de los hombres pueden ser buenas o pueden ser malas. Son malas cuando se oponen a la verdad o a la tradición de Dios. Cuando una tradición humana no es mala, pues
es simplemente inocua, ¿no? No afecta en este sentido. Pero efectivamente, aquí Jesucristo está hablando de esas tradiciones impuestas por los fariseos, por los hombres, que anulaban la Biblia o los mandamientos de la ley de Dios. Pero para que nosotros entendamos el mensaje de la Sagrada Escritura, no basta con que leamos un solo texto de la Biblia, en este caso Mateo 15 del 1 al 6, y pretender que ya hemos agotado o conocido la verdad completa. Tenemos que ver qué dice toda la Biblia sobre las tradiciones. Y aquí es donde entra también otra manipulación, que es el tergiversar la Sagrada Escritura o las traducciones de la Escritura amañadas, malas traducciones. Me gustaría citarte otro texto bíblico. Por ejemplo, Marcos 7:8 dice: dejando el precepto de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Aquí nuevamente vuelve la condena hacia la tradición de los hombres, pero no hacia la tradición de Dios o lo que nosotros conocemos como tradición apostólica. Otro texto: mirad que nadie os esclavice mediante la vana falacia de una filosofía fundada en tradiciones humanas, según los elementos del mundo y no según Cristo. Colosenses 2:8. Nueva aquí el apóstol Pablo, quien condena esas tradiciones de los hombres. Textos estos que son utilizados por personas no católicas, a veces con conocimiento de causa, otras veces de mala fe, pero equivocados, para pretender así demostrar al católico que está en un error en creer en las tradiciones apostólicas o en la tradición apostólica, lo cual no es completamente errado, completamente equivocado. Y es de esto de lo que estamos hablando nosotros. Tradición apostólica, es decir, palabra de Dios no escrita. Hay un texto muy bueno que nos ayuda a comprender esta diferencia entre tradición de los hombres y la tradición o palabra de Dios, tradición apostólica. Esto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 11, versículo 12. El apóstol San Pablo dice así: os alabo porque en todas las cosas os acordáis de mí y conserváis las tradiciones tal como os las he transmitido. La Biblia no se puede contradecir. Si en un momento dado condena ciertas tradiciones y en otra parte el apóstol Pablo alaba a sus discípulos porque conservan las tradiciones, tenemos que entender entonces que está hablando de tradiciones diferentes. Las tradiciones que son condenadas por la Biblia o la tradición condenada por la Biblia es la tradición humana que se opone al plan y a la palabra de Dios. No así la tradición que viene de Dios y que viene de los apóstoles. Esa tradición es sagrada, esa tradición se tiene que conservar. Si deseas comentar algo más. No, sí, justamente la parte de desconocer la historia en la cual fue el contexto en el cual se escribió la Sagrada Escritura, lleva justamente a este tipo de interpretaciones erróneas. Es decir, este es mi interpretación, yo no tengo mayor conocimiento, y ocupan una frase: es que yo estoy ungido por el Espíritu Santo y por lo tanto mi interpretación es la correcta y ustedes están equivocados. Esta es parte de lo que yo he vivido, pero realmente podemos darnos cuenta de que Jesús, cuando viene y reprende por este tipo de tradiciones, no dice: miren, los 10 mandamientos, eso es una tradición, tenemos que abolirla. No, eso ya no, momento. Se refiere a ciertas interpretaciones que se daban, tales como cuando diezmaban, contaban hasta semilla por semilla para ver si el diezmo era correcto. Ese tipo de tradiciones está equivocado. O muchas veces ofrecían algo y decían, para no ayudar a los padres, esta es una de las partes de las tradiciones erróneas que Jesús critica, para no ayudar a los padres, le decían: es que todo lo he ofrecido al Señor y es del Señor, por lo tanto no te puedo ayudar a ti. Ese tipo de tradiciones
son las equivocadas. ¿Por qué? Primeramente, no están basadas en el amor, porque hay que tener en cuenta eso. El amor es el fundamento, la caridad, tener esa caridad. Si vemos que algo que es tradición no es caritativo, no es edificante, desde ese momento hay que echarlos fuera de la vida. Vamos a tradiciones, nos acercamos a lo que es Navidad. En muchas partes, la tradición es que muchos se embriagan hasta amanecer, dicen algunos. Otros dicen hasta ver a Dios. ¿Por qué? Porque se van a poner una alcoholiza tremenda, en la cual van a tener un envenenamiento en la sangre tremendo. Claro. Esa es tradición, pero resulta que no es una tradición buena ni correcta dentro de lo que es la Navidad. Y por eso muchos hermanos separados dicen, es que ustedes la Navidad la ocupan para ponerse una grande borrachera. No, un momento, esa es tradición de hombre que no tiene nada que ver. ¿Qué nos dice la iglesia? Vivan en Eucaristía, vivan en familia, desen amor ustedes como familia y den buen testimonio. Eso es lo que la iglesia nos pide, pero muchos a embriagarse se ponen. Hay que tener cuidado. Aquí creo que dice el hermano Jesús cuando decía, mucho católico, acá le decimos católico de canastada, donde está todo el montón ahí, el católico que simplemente conoce un poquito de su fe, o que simplemente se bautizó y jamás lo volvimos a ver dentro de la iglesia, hizo su primera comunión y no sabemos de él, que por cierto, muchas iglesias no católicas están llenas justamente de ese tipo de católico, el que no se formó, le dice que cuando yo era católico, no, momento, cuando uno es católico, conoce su fe, se llena de su fe, y es justamente lo que estamos haciendo, y justamente es parte de la tradición. La iglesia nos dice, fórmense. Justamente ayer en la Eucaristía nos decía el sacerdote a nosotros, momento, ustedes tienen que vivir su fe y vivirla con alegría. El Señor les va a juzgar, no les va a juzgar sobre qué bonitos par de zapatos los que andaban, no va a juzgarle, mire, yo di limosna de vez en cuando, no, les va a juzgar si el amor lo vivieron correctamente, porque muchos de ustedes nos decían, dan limosna, pero esperando tomarse la selfie antes de dar la limosna, para que después publicar en cualquier red social, hoy he hecho una obra de misericordia. Eso no es la fe, y eso es parte de las tradiciones que no entran dentro de la espiritualidad correcta. Entonces, justamente es la corrección que nos hace el hermano Jesús, porque realmente nosotros tenemos que llenarnos de Dios, y llenarnos significa vivir dentro del amor. Si no vivimos dentro del amor, momento, nos estamos equivocando de fe, porque también nos lo va a decir la carta de San Juan, la primera es, Dios es amor. Entonces, si nuestras tradiciones no muestran ese amor, desde ese momento están fuera del plan de Dios, y es justamente lo que Jesús está criticando, les está reprendiendo sobre las tradiciones en ese pasaje de la Biblia. Continuamos, hermano Jesús. Adelante, claro que sí. Siguiendo con la parte de la escritura, no la vamos a profundizar todas, pero vamos a tomar un par más. Dice, en Filipenses capítulo 4, versículo 9 nos dice, practiquen asimismo lo que han aprendido y recibido, lo que han oído y visto en mí, y en Dios de la paz estará con ustedes. Palabra del Señor. Alabamos, Señor. Aquí es duro esta parte, porque prácticamente San Pablo les dice, miren el testimonio que yo les estoy dando, mírenlo, lo han recibido, lo han visto, háganlo, si no lo hacen, momento, algo está haciendo mal ustedes. En ninguna parte de esta cita bíblica yo veo que dice, lean, sino nuevamente lo que han oído y lo que han visto. Ve la carta a los romanos, nos va a decir, la fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios. Hay que tener también eso en cuenta. Nosotros necesitamos estudiar, y necesitamos justamente, como empezamos al inicio de este programa, donde dijimos, no había nadie que nos lo explicara. Entonces justamente ese es el objetivo de este programa, darles a ustedes a conocer y profundizar qué es la patrística. Hemos mencionado bastantes temas ahorita, el pastor de Hermas, mencionó nuestro hermano Jesús, también está la Didaje, que la pudieron ver en la introducción del programa, dice Didaje. Entonces, ¿y eso qué es? Lo vamos a ir hablando,
lo vamos a ir profundizando para que ustedes vayan junto con nosotros descubriendo cuántas riquezas tiene la iglesia, porque la iglesia tiene unas riquezas incalculables, y no estoy hablando de oro ni plata, sino en los tesoros que el Señor nos ha regalado a través de la historia. ¿Algo más que quieras profundizar, hermano Jesús? Sí, claro que sí. Hay un texto que a mí me encanta, que es segunda de Tesalonicenses 2:15. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros de viva voz, tradición oral, y o por carta, más bien dice el apóstol Pablo, aprendido de nosotros de viva voz o por carta. Ahorita que mencionabas la Didache, me trajo a colación esta situación. Los textos que hemos venido citando de segunda de Tesalonicenses 2:15, primera de Corintios 11:2, está por ahí también segunda de Tesalonicenses 3:16. Hermanos, os mandamos en el nombre del Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que viva desordenadamente y no según la tradición que de nosotros recibisteis. Si usted, hermano, tiene una Biblia católica, encontrará que estos textos están generalmente bien traducidos. Pero si su Biblia es protestante, por ejemplo, Reina Valera 1960, en vez de la palabra tradición, son utilizadas las palabras enseñanza o doctrinas. Pero la palabra en griego que la Biblia utiliza en todos estos textos citados es paradosis. Y la única traducción correcta para paradosis es tradición. Si el apóstol San Pablo hubiera querido decir doctrinas o enseñanzas como mañosamente o distraídamente traducen las Biblias protestantes, habría utilizado la palabra didaje o didascalia. La pregunta lógica es, ¿por qué cuando la Biblia habla mal de las tradiciones de los hombres, las Biblias protestantes traducen bien, y cuando habla mal de las tradiciones apostólicas, falsifican la traducción? Y en todos estos casos la Biblia emplea exactamente la misma palabra. La respuesta salta a la vista. Para mantener de pie sus doctrinas, su rechazo a la tradición apostólica y en este caso a la Iglesia Católica. Justamente hay que tener cuidado con eso. Ellos normalmente van a rechazar todo aquello que les puede afectar, sostener lo que ellos están diciendo en ese momento, que realmente es algo más humano que de Dios. Dios tiene un plan especial para cada uno de sus hijos, y lo hemos encontrado hoy a través de las diferentes citas bíblicas. Si ustedes pudieron ver, había muchísimas más. Justamente la que nos mencionó de último nuestro hermano Jesús estaba ahí, era la última que teníamos con respecto a ello, y tenemos que tener en cuenta eso. Tenemos que vivir la tradición, la tradición que Dios ha puesto a los hombres para que nosotros la vivamos con alegría. Ahora vamos a pasar a una parte, no vamos a hablar de todo el documento porque nuevamente necesitaríamos un programa completo solamente para hablar de la instrucción sobre los padres de la iglesia en la formación sacerdotal. Este es un documento que lo da la Comisión de Educación de parte del Vaticano. Pero vamos a ahondar simplemente en un par de frases que me llamaron la atención. Si vemos el numeral 2, dice que el Santo Padre Juan Pablo II dice: de la vida extraída de sus padres, la iglesia vive todavía hoy sobre los fundamentos puestos por sus primeros constructores. Todavía se edifica hoy en el gozo y en la pena de su camino, de su esfuerzo diario. Nos damos cuenta de que justamente el Papa vuelve a decir, miren, los primeros constructores fueron los apóstoles, y vamos a encontrar en la escritura, si no me recuerdo, en la carta de Timoteo, en la segunda o primera, ahí tengo mis dudas ahorita, ya me acabo de corregir el hermano Jesús, donde dice, sobre los fundamentos de los apóstoles. Entonces, a eso también tiene que tener en cuenta nosotros. Ellos son los primeros que ponen las bases de la formación de la iglesia, pero
Algunos dicen, es que cuando murió el último apóstol, ahí se acabó todas las nuevas enseñanzas que podíamos recibir. Momento. Y los siguientes que pasó ya no tenían nada nuevo que enseñarnos. No es que haya sido nuevo, sino que no alcanzamos a escucharlo nosotros. Es como decir, les aseguro, hermano, y aquí lo voy a poner a prueba. Lo que llevamos del programa hasta este momento, ustedes van a recordar, si Dios se los permite, un 10% de todo lo que hemos hablado. El 90% lo tienen que volver a escuchar para que van a descubrir nuevos detalles. Normalmente cuando uno está en la vida, como estudiante, a uno le dice, lea, vuelva a leer, siga leyendo para que vaya comprendiendo y ese porcentaje comienza a crecer. Lo mismo sucede desde las primeras enseñanzas. Si nosotros, bueno, creo que al hermano Jesús le ha pasado lo mismo que a mí, que cuando estamos leyendo la escritura, ya hemos leído muchas veces el mismo pasaje y de repente el Señor nos dice, mira, esto no lo había visto. Y comenzamos, Señor, ¿cuántas veces yo he leído esto? Y hasta hoy lo estoy entendiendo. ¿Por qué? Porque así somos nosotros, los seres humanos no tenemos la capacidad de entender y comprender el 100% de lo que estamos hablando. Entonces vienen y los primeros constructores le dejan a los siguientes que sigan esta edificación de la iglesia. Prueba de ello es que los apóstoles allá en el año 70, no era hasta allá, no sabían nada de redes sociales. Hoy los que están en esta época en la iglesia están enfrentándose a esta nueva forma de evangelización. Y prueba de ello que nosotros estamos involucrados en esta área, no tenemos manuales para poder evangelizar a través de las redes sociales. En el camino vamos nosotros aprendiendo, pero aquí viene la parte. Cuando uno se junta con otros evangelizadores que ya tienen un poco más de tiempo en estar en este camino, resulta que nos enseñan cosas nuevas o mejores para poder hacer esta evangelización amena, para que podamos llevar ese mensaje que impacte. Lo mismo están viviendo nuestros primeros padres. Ellos reciben, no pudieron enfrentar todas las vicisitudes que representaba él. Vienen los siguientes discípulos y ellos aprenden otras cosas nuevas. Y eso justamente, ellos son los primeros constructores que nos van dejando a nosotros. Ahora bien, imagínense qué buen fundamento es 2000 años y la iglesia sigue firme como el primer día. ¿Por qué? Porque el fundamento son los apóstoles, la piedra angular es Jesucristo. Entonces aquí viene la promesa de Jesús a Pedro, ni la fuerza del Hades podrán contra ella. 2000 años nos siguen atacando más duro, nuevas técnicas están teniendo por las redes sociales. Nosotros lo vemos cuando el Papa publica algo, cuánta gente, ahí sí todos son críticos, todos saben, y comienzan a atacar, y dicen, es que el Papa no se puede defender, no necesita, ¿por qué? Porque la iglesia continúa, la iglesia es viva, y el Papa es la cabeza visible de Jesucristo, pero Jesucristo sostiene esta iglesia. Entonces podemos ver que aquí dice los primeros constructores y nos sigue sosteniendo, nos sigue fortaleciendo. ¿Por qué? Porque no le hicieron mal. Si hubiera sido, bueno, los que saben de construcción, háganle un mal fundamento a una casa. Bueno, la misma escritura dice, quien construye sobre la piedra, esa casa va a sostenerse. El quien construye sobre la arena, bueno, tiene que hacer otra en la próxima tormenta que venga porque esa casa no va a sostenerse. Justamente eso es lo que es la patrística, son los primeros constructores que nos dan ese fundamento sólido, verdadero, como testigos del evangelio que nosotros hoy vivimos en día. Hermano Jesús. Sí, es lo importante del estudio de los padres de la iglesia, de los padres apostólicos, porque hoy nosotros empleamos la Sagrada Escritura para fundamentar las doctrinas en las que tenemos fe. La pregunta que surge de inmediato es, ¿creían los primeros cristianos o interpretaban los primeros cristianos estos textos bíblicos como nosotros los entendemos hoy en día? Es la importancia de estos hombres, que si bien no es posible afirmar a ciencia cierta que todos ellos hayan conocido a los apóstoles, estos autores transmiten el eco vivo de la predicación apostólica. ¿Quieres demostrar
que la Iglesia Católica es la verdadera iglesia fundada por Jesucristo, ve a los padres apostólicos. ¿Cómo pensaban los primeros cristianos? ¿Pensaban como cristianos católicos o pensaban como protestantes? ¿Creían en las mismas doctrinas en que creemos nosotros hoy en día? ¿En qué día acostumbraban reunirse los primeros cristianos? ¿En sábado, como aseguran los adventistas del séptimo día? ¿O en domingo, como hacemos hoy los católicos? De las respuestas que encontremos en los escritos de estos padres de la iglesia, depende si te adherirás a una secta o a la verdadera iglesia de Jesucristo. ¿Creerás en las doctrinas correctas o predicarás herejías, como lo hacen hoy en día millones de personas por todo el mundo? Pues de estas decisiones y creencias depende algo tan importante como lo es la salvación eterna. Muchos tal vez dirán, da lo mismo una religión que otra, todas conducen al mismo camino, y otras justificaciones por el estilo, esgrimidas para continuar en el error, permitir la difusión de ese error que nos traerá como consecuencia la condenación. Porque, ¿qué tan importante es el conocimiento de la verdad? Me gustaría compartirles un par de versículos. Juan 14:16. Les dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. De ahí la importancia de conocer la verdad. Juan 17:3, que es uno de mis textos favoritos. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. De modo que el conocimiento de la verdad es muy importante. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 2 dice, os recuerdo, hermanos, el evangelio que os prediqué, que habéis recibido y en el cual permanecéis firmes, por el cual también sois salvados, si lo guardáis tal como os lo prediqué, si no, habríais creído en vano. Fíjense qué duras son estas palabras del apóstol Pablo. Si ustedes guardan este evangelio como se los prediqué, como se los predicamos nosotros, serán salvados. Si no, habrán creído en vano. Entonces no cuentan las buenas intenciones, no cuenta que si aquí en mi religión o en mi denominación fortificamos mucho el cuerpo, no tomamos café, no tomamos té, no comemos puerco. Todas esas son cosas aéreas. Debemos adherirnos a la verdad. De lo contrario, está seriamente en peligro nuestra salvación. Así es, hay bastantes. Si seguimos con la Sagrada Escritura, tenemos muchas citas más que podríamos seguir mencionando. Esto simplemente es un pequeño bosquejo de lo que la Escritura habla con respecto a la tradición apostólica. Es una tradición con T, lo vamos a ver en el catecismo. Justamente eso vamos a entrar ahorita, a mencionar un par de detalles del catecismo, porque nuevamente ahí hay muchísimos. Si comenzamos con el catecismo, cada numeral nos menciona uno o dos citas de los padres de la iglesia que enseñaron y profundizaron en varios aspectos. Nos vamos a ir al numeral 30. Nuevamente no lo voy a leer todo porque lo importante es ver en los detalles. Dice, la tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas porque surgieron ambas de la misma fuente y se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. Esto es lo que nos menciona el numeral 80 del Catecismo de la Iglesia Católica. El 81 nos va a decir algo parecido. Dice, la tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo de los apóstoles y la transmite íntegramente a los sucesores para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. El 82, nuevamente, solo pedacitos. No saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado y así se ha de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. Y el
83, porque ahí voy a terminar. Dice, la primera generación de cristianos no tenía aún un Nuevo Testamento escrito, y el Nuevo Testamento mismo atestigua el proceso de la tradición viva. Eso es lo que nos menciona lo que es el catecismo de la iglesia. ¿Bien? Como le dije, solo tomé algunos pasajes, léanlo, profundicen, estudienlo ustedes mismos para que den cuenta que tenemos algo ahí. Y lo que hemos mencionado, la primera generación de cristianos no tenía ninguna carta, todavía las cartas Pablo las estaba pensando, las estaba escribiendo. Hay algunas que cuando uno comienza a revisar también se da cuenta que hay algunas que se perdieron, no las tenemos. Prueba de ello es que en la primera de Tesalonicenses, en la primera carta que les escribí, o sea, se perdió la primera, tenemos la segunda, pero para nosotros esa es la primera. Hay varias cosas que nosotros conocemos de la Escritura y nos vamos a ir dando cuenta que gracias a que la Iglesia Católica toma la decisión de recopilar todos esos escritos inspirados, hoy tenemos el canon del Nuevo Testamento. Nos quieren refutar el canon del Antiguo Testamento, pero miren hermanos, en el mismo concilio se aprueban los dos canones, el del Antiguo y del Nuevo. ¿Por qué rechazan el Antiguo, pero sí aceptan el Nuevo los hermanos separados? ¿Por qué? Porque les conviene. Hay muchas cosas que tienen que conocer. La historia, la patrística nos lo va a ir demostrando. Vemos de que aquí hay fundamento, vemos que también el catecismo nos dice, surgen de la misma fuente. Tanto la tradición como la Biblia vienen de la misma fuente. Podemos decir, es que la Biblia es de una fuente y la tradición la Iglesia Católica se la inventó. No, no, no. Las dos nacen y prueba de ello es que no había Biblia, pero sí ya había tradición. La tradición viva, nos dice el numeral 83, ya estaba el proceso de la tradición viva, es decir, la misma historia del Nuevo Testamento nos cuenta, miren, esto era lo único que había. Nosotros hablábamos, nos contaban que, vamos a poner un pequeño ejemplo, hermano, Jesús viene de Corinto en este momento y nosotros estamos aquí en Filipo y viene el hermano y se juntó con Pablo allá en Corinto y nos viene a contar, miren hermano, yo conocí a Pablo y nos dio esta y esta enseñanza y nos está diciendo que nos amemos. Un día de esto nos va a venir a visitar, dice él, porque la misma carta dice, espero ir a tal lugar. El mismo Pablo lo escribe, espero encontrarme con ustedes nuevamente. Entonces, ahí podemos darnos cuenta que vivía la fe en carne propia. Y esa era la forma como lo comunicaban. Era la forma como yo llevaba la doctrina de comunidad en comunidad. Yo me iba, sé que hoy viene el apóstol Santiago, va a llegar a una comunidad, yo tengo los recursos y el tiempo para ir. Yo iba, recibía la enseñanza viva de él y yo regresaba a la comunidad a contarles, hermanos, fíjense que estamos viviendo la fe, ya evangelizaron tal par. Esa era la forma como lo hacían. ¿Por qué? No habían, yo les decía, les hago la comparación, cómo la iglesia comienza a evangelizar. Después de la asunción del Señor, los apóstoles comienzan a separarse, no porque se pelearon entre ellos, después de Pentecostés estoy hablando, sino que ellos comienzan a irse a evangelizar a diferentes zonas. No tenían teléfono, no tenían redes sociales, vámonos todavía, las cartas, para que una carta llegara de un lugar a otro, no crean que a los 2 días la tenían, sino que muchas veces pasaban meses antes que lograse llegar a una comunidad. Entonces, todo eso tenían que vivirlo con alegría los hermanos. Y cuando una carta llegaba, eso era prácticamente, así lo dicen algunos anales de la historia, dicen, era fiesta haber recibido la carta de San Pablo. Hay que hacer fiesta, hermanos. Hemos recibido una carta del apóstol Pablo. Y resulta que la carta era para pegarles una gran regañada, pero ellos felices porque el apóstol San Pablo los acababa de regañar. ¿Por qué? Porque esa es la iglesia. Pero hoy medio nos regañan y ya estamos quejándonos. Ya vamos a hablar con el obispo para que cambien al sacerdote, porque este sacerdote nos maltrata. No, momento, hermanos. Hay que vivir con alegría y eso significa el sacerdote lo hace por nuestro bien. El problema es
que muchas veces no queremos crecer. Eso es parte de lo que es el catecismo menciona sobre los padres de la iglesia como tradición apostólica. Hermano Jesús. Me gustaría acotar un poco más, matizar un poco más lo que vienes diciendo, lo último que vienes diciendo, la obediencia al magisterio de la iglesia. Jesucristo no dejó una Biblia, Jesucristo mismo no escribió absolutamente nada, ni ordenó a sus apóstoles que escribieran absolutamente nada. El único que recibió una orden por ahí de Dios de escribir fue el apóstol San Juan. Si mal no recuerdo, si yo estoy equivocado me sacas del error, Víctor, para escribir el Apocalipsis. El Apocalipsis. Es Pero el único que yo conozco. De ahí en fuera ninguno de ellos recibió el mandato de escribir nada. Si nosotros leemos la introducción del Evangelio de Lucas, leemos la introducción de los Hechos de los Apóstoles, cuyo autor es el mismo Lucas, él dice que la iniciativa parte de él, de escribir. He querido yo poner por escrito, dice el apóstol San Lucas. ¿Significa entonces que Lucas no es inspirado? Claro que sí. Simplemente que el escritor sagrado, el agiógrafo, cuando es inspirado por Dios, él no sabe que es inspirado. Entonces, ese es tema de otro programa, ¿no? Pero a lo que voy es esto. Jesús deja no una Biblia, no una escritura, él deja una iglesia. Mateo 28, 19 al 20. Vayan y hagan discípulos a todos los habitantes de la tierra, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y ya hemos visto que todo lo que Jesucristo mandó no está en la Sagrada Escritura, no cabrían los libros que se escribieran. Es por eso que esa fuente que mencionaba el hermano Víctor, que es la misma para la palabra de Dios escrita, que es la Biblia, y la palabra de Dios que nos deja de forma oral, que es la tradición apostólica, esa única fuente es el Espíritu Santo. Juan 14, 26, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os enseñará y os recordará todo lo que yo os he dicho. De modo, mis queridos hermanos, que no porque tenemos un smartphone, un iPhone, un celular, nos demos a la tarea de negar todo o cuestionar todo lo que se nos explica o se nos dice. Porque la religión no es cuestión de opinión, es cuestión de estudio. Nosotros que estamos aquí transmitiendo lo poquito que hemos aprendido de esta palabra de Dios, en la medida de lo posible debemos evitar dar nuestras opiniones personales. La opinión que el predicador, el apologeta católico debe de tener no es la opinión personal, sino la opinión de la iglesia. Es la que se debe de transmitir, porque somos muy dados a cuestionar absolutamente todo. Si la iglesia enseña esto, es porque así debe de ser. Si la iglesia enseña algo, es porque así lo es. Soy una persona que justamente por eso abandoné la iglesia en un inicio, por cuestionar todo. No significa que el cuestionar sea malo, no significa que tenga yo que renunciar a mi criterio, a esas ganas de asegurarme de que lo que me están diciendo es verdad. El problema está que hoy, por el solo hecho de tener un celular, sin haber aprendido, sin haber estudiado, ya decimos, no, es que sí, esto sí lo acepto de la iglesia, pero esto ya me parece fanatismo, porque, cosa curiosa, muchos no practican su fe, no practican su religión, y el modo en el que catalogan a los demás es a partir de ellos. Lo que, si los demás van un poquito más allá de lo que yo hago, de lo que yo doy o de lo que yo soy, ellos ya son fanáticos. Entonces, no se trata de eso. Se trata de aprender, de ser dóciles y, por supuesto, cerciorarnos de que aquello que estamos aprendiendo es verdadero. No den tampoco por hecho que lo que nosotros digamos aquí
es incuestionable. Cerciórense ustedes todos los días de que lo que nosotros estamos diciendo es la verdad. Estamos seguros de ello porque así lo hemos experimentado, porque también tuvimos la oportunidad de estudiar en otras iglesias, en otras denominaciones. Entonces, fidelidad, amor, respeto a la iglesia y a la palabra de Dios, pero sobre todo busquemos la verdad no imponiendo nuestros criterios ni opiniones personales. Hagamos a un lado todo aquello que hemos aprendido en el mundo y dispongamos a abrir primero que nada el corazón, segundo nuestra inteligencia para asumir todo aquello de verdadero. Sería todo, Víctor. Bueno, realmente hay mucho que seguir aprendiendo sobre esto. Ya vamos dando casi finalizando este programa, el primer programa. Hay muchísimos, creo que justo el mismo problema tiene el hermano Jesús. Queremos dar tanto de lo poco que el Señor nos ha regalado, porque nos enamoramos. Yo siempre hago una comparativa, solamente aquel que se enamora habla tanto del Señor, porque si uno no se enamora, no puede hablar tanto del Señor. Hay muchísimo que dar, muchísimo que aprender. Ya para ir aterrizando vamos a mencionar la importancia de la patrística. Vamos a poner una pequeña lámina que nos dice: en los padres hay algo singular e irrepetible y de perenne válido, que continúa vivo y resiste la fugacidad del tiempo. Son testigos privilegiados de la tradición. Nos han legado un método teológico que es a la vez luminoso y seguro, recurso continuo a la Sagrada Escritura y al sentido de la tradición, originalidad cristiana e inculturación, defensa de la fe y progreso dogmático, sentido del misterio y experiencia de lo divino. Regresando al mismo punto que nos mencionaba el hermano Jesús, es necesario aceptar lo que la iglesia nos enseña porque ellos ya lo vivieron, ya lo estudiaron y ya saben que esa es la forma correcta de hacerlo. Yo he aprendido que muchas veces nosotros cuestionamos porque somos ignorantes en las cosas. Se nos olvida de que realmente nosotros tenemos que aprender. Dice, aquí se hizo un dicho sabio dice lo siguiente: el que no haya consejos no llega viejo. Entonces, lo mismo, la iglesia ya nos está dando los consejos. A mí me gusta escuchar a Fernando Casanova cuando dice: yo cuando necesitaba investigar sobre un tema en la iglesia que yo pertenecía, yo comenzaba a investigar y que era nuevo el tema dentro de lo que estábamos preparando. Regreso a la iglesia católica y me dicen: aquí está todo hecho. Y yo simplemente comienzo a estudiar y me doy cuenta, no, si esto ya lo hubiera sabido antes, no me hubiera metido en tantos problemas. ¿Por qué? Porque la iglesia ya no nos dio tanto. Tenemos el catecismo de la iglesia católica que prácticamente nos enseña cómo debemos de vivir, no por algo antojadizo, no somos robots, pero nos dice cómo encontrar la paz en el Señor, porque ya está todo hecho. Ahí hay muchísimo que los padres de la iglesia nos dan justamente eso. Nos dan esa forma de vivir como ellos lo vivieron. Ahí justamente me recuerda, ya que el hermano Jesús mencionó el Apocalipsis, ya algunos días atrás estuvimos leyendo esas cartas preciosas que decía: tengo algo contra ti, ya no tienes tu primer amor. Muchas veces nosotros hemos perdido ese amor primero por Dios. ¿Por qué? Porque lo hemos llenado con cosas que este mundo nos está robando, el tiempo nos está robando, la paz nos está robando cuantas cosas. Las redes sociales sí es un medio de evangelización cuando lo usamos para glorificar al Señor, pero también puede ser un medio para corrompernos si dejamos que el Señor sea ocultado, apartado de nuestros corazones por cosas que nuestro corazón quiere. No es que lo necesite, lo quiere simplemente porque muchas veces tenemos ese pequeño capricho. Hay que pedirle al Señor que nos guíe, que nos proteja, que nos llene, que nos fortalezca, y eso lo vamos
a encontrar a través de este viaje fascinante que es el estudio de la patrística. El estudio, bueno, ya les dijimos, vamos a estudiar los escritos, vamos a estudiar parte de la vida de estos hombres, vamos a ver, y si Dios nos lo permite, más adelante, hasta los doctores de la iglesia vamos a estar tocando, que tenemos otra riqueza ahí incalculable, que bueno, yo creo que ya el hermano Jesús ya le estoy haciendo que aquí unos 15, 20 años, tal vez ya vamos empezando a hablar algo de todo esto, porque hay muchísimo que hablar. Ustedes se han dado cuenta, hoy ha sido un programa que hemos estado tratando muchos temas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque la patrística nos permite hacer eso, nos permite llenarnos de mucho. Hemos hablado de la sucesión apostólica, hemos hablado de la obediencia al magisterio de la iglesia, hemos hablado de la tradición de la iglesia, y creo que podemos seguir hablando de muchísimos temas. Yo sé que no los he abarcado todo, hay muchísimo más que hemos tocado. ¿Algo más, hermano Jesús? Sí, ahorita que mencionaste al hermano Fernando Casanova, recuerdo al hermano Scott Hahn, también llegado del protestantismo al seno de la Iglesia Católica. Él lo explica de otra forma. Él dice que dedicándose a años y años de estudio, él creía haber descubierto algo y se sentía emocionado por ese descubrimiento. ¿Cuál era la sorpresa de Scott Hahn? Que cuando él estudiaba a los padres de la iglesia, se daba cuenta que no había descubierto absolutamente nada. Los padres de la iglesia ya habían escrito sobre ello, los padres de la iglesia ya lo habían descubierto miles de años antes que él. Es lo maravilloso, lo hermoso de estudiar la patrística. Bueno, llegamos ya al fin de nuestro primer programa. Algunos hermanos van a decir, bueno, estuvo largo, otros van a decir, no, y tan poquito. Va a depender de la forma en la cual hayan recibido esto que el Señor nos ha permitido a nosotros ser partícipes, porque para nosotros es una dicha estar acá. No significa que somos los mejores para estar en este lugar, pero son los que el Señor ha seleccionado. Y ahí estamos, nosotros alegres, felices, para poder transmitir parte de lo que es para nosotros la iglesia a través de los padres de la iglesia. Hay muchísimo, muchísimo que debemos de conocer, ya se van a dar cuenta. Cada tema que vamos a tocar no lo vamos a agotar porque es imposible agotar el tema, es demasiado complicado lograr hacer eso, pero realmente nos permite a nosotros llenarnos de la misma manera. No se preocupen, no solamente ustedes reciben, nosotros recibimos muchísimo porque tenemos que preparar, tenemos que estudiar, tenemos que buscar la forma en la cual no sonar tan técnico, porque también nosotros fue bien fácil simplemente comenzar a hablarles así, bien, ¿cómo sería? Profundo, pero si no me entienden, de nada sirvió. El objetivo es que esto sea un viaje ameno, hermoso, donde nosotros vayamos descubriendo y muchas veces redescubriendo, porque nosotros ya lo estábamos viviendo, pero no sabíamos por qué lo vivíamos de esa manera. Hoy vamos a saber por qué lo estamos viviendo de esa manera, de esta forma de que la iglesia no se ha inventado, no es nada nuevo. Lo acaba de decir nuestro hermano Jesús a través de Scott Hahn, alguien que se convirtió yendo a criticar a una Eucaristía, dice él en su escrito, de la cena del Cordero. Él comienza narrando eso justamente. Yo fui porque quería demostrar la mentira y me terminé convirtiendo en un católico más. Realmente es precioso leer esos testimonios. En eso me acordé de otro pastor que justamente leyendo a los padres de la iglesia, él dijo, vamos a hacer una fracción del pan como lo hacían los padres de la iglesia. Y cuando se vino a dar cuenta, se vio él vestido como sacerdote, casi haciendo una Eucaristía, dice él mismo en su palabra. No recuerdo en este momento el nombre, se lo vamos a dejar en los comentarios abajo cuál es el nombre de este pastor. No sé si el hermano Jesús se acuerda de él, que toda la congregación se terminó casi convirtiendo al catolicismo y él regaló todas las vestimentas al sacerdote el día que él adoptó a la fe católica con alegría, con entusiasmo. Hace poco él falleció, estábamos leyendo su historia y realmente hay muchísimo. Realmente yo quiero terminar, pero me acuerdo de otro montón de cosas, entonces no puedo terminar. Entonces, lo vamos a dejar para otro programa. Ahora bien,
los invitamos a que, primeramente, vamos a sonar así bien youtubers, pero si esto les gustó, hermanos, compártanlo, porque lo bueno hay que compartirlo, lo bueno hay que transmitirlo. Si ustedes sintieron que aprendieron algo importante hoy en este programa, hágaselo llegar a otro hermano, porque también ese hermano lo necesita, y lo necesita de una manera. Seguro que va a llegar un momento que vamos a salvar a muchos hermanos que han estado a punto de perder su fe porque no han entendido qué es la iglesia, no han entendido cómo vivir su fe, no han entendido qué es darles esa oportunidad a ustedes también. Regálenle esto a los hermanos, que ellos sepan que esta fe es más grande de lo que ellos piensan, que esta fe está llena de muchas cosas buenas. Los invitamos a que nos sigan, estén pendientes del próximo, porque viene lleno de bendición como este, y hay muchísimo más. Hermano Jesús, ya las palabras de despedida. Muchas gracias a todos ustedes que nos han acompañado. Esperemos nos sigan acompañando en los sucesivos programas. Estén por favor al pendiente de ellos. Ayúdenos compartiendo y que Dios les bendiga. Mi nombre es Jesús Mondragón. Bueno, hermanos, también mi nombre es Aparicio Linares. Ha sido un gusto estar con ustedes y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones a todos.